¿Soy el malo por llamar a la policía contra mi padre y robarle a sus hijos después de que casi me mata? Imaginen enviar el 70% de su sueldo durante años, solo para descubrir que sus hermanos pequeños estaban pidiendo comida por la ventana a los vecinos. Gané una beca de excelencia y trabajé en lo más pesado para darles un futuro, pero mi padre usó mi sacrificio para alimentar sus peores vicios. Cuando lo confronté, intentó asesinarme en plena calle frente a todos. He decidido borrarlo de mi vida y llevarme a mis hermanos y a mi vecina a vivir conmigo a Canadá. Mi familia dice que hice lo correcto. ¿Ustedes qué opinan? Mi nombre es Jesús Romero y vengo de una familia que ha sido golpeada una y otra vez. Mi madre falleció en un accidente de auto cuando yo apenas estaba entrando a la adolescencia. Ese fue el primer gran golpe. Mi padre, Arturo, no supo lidiar con el luto y se refugió en lo peor, las apuestas y las mujeres. Perdimos casi todo. En ese entonces, él se volvió a casar y tuvo a mis dos hermanos, Brenda, que hoy tiene 6 años, y Guillén, de 4. Pero el vicio fue más fuerte que su nuevo matrimonio. La madre de mis hermanos, cansada de las deudas y las mentiras, terminó abandonándonos cuando Guillén era apenas un bebé. Ahí me vi yo, a los 19 años, ayudando a un padre destruido y cuidando a 2 bebés que no tenían la culpa de nada. Fue en ese momento cuando Arturo tocó fondo. Se arrodilló frente a mí, llorando, y me juró que cambiaría. Entró a terapia, buscó apoyo en grupos y, por un tiempo, pareció que el hombre que yo admiraba de niño había regresado. Con esa paz, en casa, decidí que era momento de luchar por mi futuro para poder sacarlos a todos adelante. Siempre fui un apasionado de los estudios, era mi única vía de escape. Durante 2 años no tuve vida social. Trabajaba medio tiempo y estudiaba el otro medio. Mi promedio fue perfecto. Tras meses de trámites y exámenes rigurosos, logré lo imposible, una beca de excelencia internacional. Me lo dieron todo, vuelos, matrícula pagada y una estancia en Canadá para estudiar ingeniería. El día que me despedí de Brenda y Guillén en el aeropuerto, les prometí que nunca les faltaría nada. Arturo me tomó de la mano y me dijo, vete tranquilo, hijo. Yo me encargo de que tus hermanos crezcan bien. Tú solo mándanos lo que puedas. Confié en su palabra de hombre rehabilitado. No sabía que le estaba entregando las llaves de nuestra destrucción. Llegar a Canadá fue un choque de realidad. Mi beca cubría lo básico, pero para enviar dinero a México tuve que convertirme en una máquina de trabajo. Mi rutina en ese país sería difícil de manejar de lo repetitiva que era. Despertaba a las 4 de la mañana bajo tormentas de nieve para limpiar oficinas. De ahí corría a la universidad. Al salir, en lugar de descansar, me ponía el equipo de seguridad y trabajaba en la construcción cargando bultos pesados hasta que mis manos sangraban. Por las noches, terminaba lavando platos en una cocina industrial. ¿Por qué hacía tanto? Porque cada mes Arturo me llamaba pidiéndome más. Me decía que Brenda necesitaba terapia de lenguaje, que Guillén se había enfermado, que los gastos de la casa eran insoportables. Yo le enviaba el 70% de mis ingresos. Vivía a base de sopas instantáneas y ropa de segunda mano en Canadá, con tal de que en México mis hermanos tuvieran la vida que yo no tuve. Arturo me enviaba fotos de ellos, supuestamente felices y bien alimentados. Yo me sentía el hermano mayor más orgulloso del mundo, pero todo era una fachada de papel. Con el paso de los años en Canadá, el orgullo que sentía por ayudar a mi familia empezó a transformarse en una extraña ansiedad. Ya habían pasado 3 años desde la última vez que pisé suelo mexicano. Durante todo ese tiempo, no pude viajar ni una sola vez. Cada vez que tenía unos ahorros que podrían haber servido para un boleto de avión, terminaba enviándolos a México porque, según mi padre, siempre había una emergencia más urgente. Me perdí sus cumpleaños, sus primeros días de escuela y sus caídas. A partir del segundo año, las llamadas con Arturo dejaron de ser familiares para volverse transacciones. Yo aprovechaba los pocos minutos de videollamada para ver a Brenda y Guillén. Se me hacía un nudo en la garganta al ver cuánto habían crecido por la pantalla. Brenda ya no era la bebé que dejé, se veía como una niña grande, y Guillén ya hablaba con fluidez. Me dolía el alma saber que me estaba perdiendo sus vidas, que era un extraño para ellos, pero me consolaba pensando que mi sacrificio les daba una vida digna. Sin embargo, algo empezó a oler mal. Las excusas de mi padre se volvieron constantes a partir de ese segundo año. Que si el techo se caía, que si la escuela exigía cuotas absurdas, que si una enfermedad repentina. Arturo siempre pedía el dinero los viernes por la tarde, justo antes del fin de semana. Cuando yo le pedía ver a los niños o que me pasara a Brenda para que me contara de sus clases, él se ponía a la defensiva. Están ocupados, Jesús, no me quites el tiempo con tonterías que tengo que ir a pagar las deudas con lo que me mandaste, decía.
La frialdad con la que interrumpía mis momentos de conexión con mis hermanos era insoportable. Él se encargaba de que las llamadas duraran lo mínimo, dejándome siempre con la palabra en la boca y una sensación de vacío en el pecho. Al inicio del tercer año, la vida me puso a prueba. Debido a una crisis en el sector, me quedé sin mis empleos en la construcción y en la cocina simultáneamente. Durante 2 meses, estuve desesperado. Solo tenía lo de mi beca, que apenas me alcanzaba para no ser desalojado de mi cuarto en Canadá. Comía una vez al día, a veces solo pan con agua, para poder juntar aunque fuera un poco para mandar. Cuando llamé a Arturo para decirle que ese mes mandaría menos, su reacción me mostró su verdadera cara. No hubo no te preocupes hijo, nosotros nos ajustamos. Hubo insultos. Me gritó que era un irresponsable, que mis hermanos pasarían hambre por mi culpa. Durante esos 2 meses de angustia, él me torturó psicológicamente. Afortunadamente, al cabo de 2 meses recuperé mis empleos y hasta conseguí uno mejor pagado, pero la herida ya estaba abierta. Si en 3 años yo le había enviado miles de dólares, ¿cómo era posible que no tuvieran ni un peso ahorrado para una emergencia de 2 meses? Mis sospechas se convirtieron en una certeza: Arturo no estaba invirtiendo en el futuro de mis hermanos, estaba alimentando sus propios fantasmas. No aguanté más. La culpa de no estar presente y el veneno de la sospecha me estaban matando por dentro. Era el cumpleaños número 4 de Guillén, y Arturo me había pedido una cantidad de dinero exorbitante para hacerle una fiesta como se merecía. Yo le envié el dinero, pero esa misma noche compré mi boleto de avión. No le avisé a nadie. Quería ver la cara de mis hermanos al verme entrar con los regalos que había comprado con tanto esfuerzo en Canadá. Desde que el avión aterrizó en Ciudad de México, una sensación de frío me recorrió la espalda. No era el frío de Canadá, era una intranquilidad visceral, como si mi instinto me estuviera gritando que me diera la vuelta. Mientras el taxi se acercaba a mi colonia, esa sensación solo aumentó. Miraba por la ventana las calles que me vieron crecer, pero ya no se sentían como mi hogar. Se sentían como el escenario de un crimen que aún no se había descubierto. Cuando finalmente bajé frente a mi casa, el silencio me golpeó. Eran las 7 de la tarde del cumpleaños de Guillén. Yo esperaba música, el olor a carne asada y risas. En su lugar, encontré una fachada descuidada, la pintura cayéndose a pedazos y una maleza tan alta en el jardín que casi cubría la ventana principal. El dinero que envié específicamente para las reparaciones de la casa claramente nunca llegó a las paredes. No alcancé a tocar la puerta cuando escuché un susurro urgente desde la casa de al lado. Era doña Marta. Ella ha sido nuestra vecina desde que mi madre vivía, fue ella quien me enseñó a cambiarle los pañales a Brenda cuando mi padre se perdía en sus vicios la primera vez. Es una mujer de manos cansadas pero corazón de oro, la única persona en la que mi madre confiaba plenamente. Jesús. Gracias a Dios que llegaste, hijo. Me dijo con la voz entrecortada, saliendo a la calle para abrazarme. Su abrazo no fue de bienvenida, fue un abrazo de consuelo, de esos que das en los funerales. Nos sentamos un momento en su porche porque yo sentía que las piernas me fallaban. Ahí, doña Marta soltó la verdad que Arturo me ocultó por 3 años. Me contó que, apenas cumplí 6 meses en Canadá, mi padre dejó de trabajar. El Arturo, rehabilitado, que yo escuchaba en el teléfono era una actuación de 5 minutos. El resto del día, se la pasaba en casas de apuestas clandestinas o con mujeres de dudosa reputación que entraban y salían de mi casa frente a mis hermanos. Jesús, me duele decírtelo, pero ese hombre se gastó hasta el último peso que mandaste, me dijo Marta mientras limpiaba sus lágrimas con su delantal. Venía gente a cobrarle a gritos a la puerta. Empeñó la estufa, la lavadora y hasta las bicicletas que les compraste a los niños. Yo les he estado pasando platos de comida por la barda de atrás porque él se lleva las llaves y los deja encerrados bajo llave por días. Me amenazó con llamar a la policía si yo decía algo, decía que él era el padre y que yo no tenía derechos. Escuchar eso fue como recibir 1000 puñaladas. Yo me mataba en la construcción bajo la nieve, ignorando mis propios dolores, para que él se sentara en una mesa de apuestas a regalar mi esfuerzo. Doña Marta sacó una llave vieja de su bolsillo, me dijo que la consiguió a escondidas de Arturo para poder entrar en caso de una emergencia real. Con las manos temblando, tomé la llave y caminé hacia mi propia casa, sintiéndome como un extraño entrando en una zona de guerra. Al abrir la puerta, el olor a humedad y orina me revolvió el estómago. En la penumbra de la sala, vi a Brenda y Guillén. No estaban jugando, estaban simplemente sentados, inmóviles, como si hubieran aceptado que nadie vendría a rescatarlos. Brenda, mi hermanita valiente de 6 años, tenía el cabello enmarañado y vestía una playera que le quedaba enorme y estaba llena de manchas. Cuando me vio, sus ojos no brillaron de alegría.
Se llenaron de un terror profundo que luego se transformó en una esperanza dolorosa. Jesús, ¿trajiste comida? Papá dijo que te habías olvidado de nosotros y que ya no nos querías, susurró mientras abrazaba a Guillén, quien estaba pálido y con los labios resecos. En ese momento, el Jesús que intentaba ser un buen hijo murió. Solo quedó un hermano mayor con el corazón en llamas. Miré el refrigerador vacío, los cuartos sin muebles y la casa que yo había financiado convertida en un nido de miseria. Saqué mi teléfono, y esta vez no llamé a mi padre. Marqué el número de emergencias. Sabía que al hacer esa llamada, mi familia como la conocía se terminaría, pero no iba a permitir que mis hermanos murieran de hambre por la culpa de un hombre que nunca quiso ser padre. En cuanto colgué con las autoridades, el miedo desapareció y fue reemplazado por una claridad absoluta: mis hermanos no pasarían ni un minuto más en esa casa. No iba a esperar a que Arturo llegara con más mentiras o violencia. Con la ayuda de doña Marta, sacamos a los niños por la puerta trasera. Mis manos temblaban mientras cargaba a Guillén, quien se sentía tan liviano que parecía que no había comido en días. Tranquilos, yo estoy aquí. Nadie les va a volver a mentir, les dije mientras los cruzaba a la casa de Marta. Ella ya tenía preparadas unas mantas limpias y un poco de sopa caliente. Sabía que mi vida en Canadá acababa de cambiar para siempre. Me aparté un momento al patio de Marta y marqué a mi supervisor en la constructora y a la administración de mi beca. Con el nudo en la garganta, les expliqué que tenía una emergencia familiar extrema y que no regresaría pronto. Sabía que ponía en riesgo mi futuro académico, pero ¿qué valor tiene un título de ingeniero si permito que mis hermanos se mueran de hambre? Afortunadamente, mi desconfianza de los últimos meses me había servido de algo. Además del dinero que enviaba, yo había logrado ahorrar una cantidad considerable en una cuenta que Arturo no conocía. Era mi fondo de libertad. Al ver el estado de mis hermanos, entendí que cada centavo de ese ahorro ahora tenía un propósito: salvar sus vidas. Doña Marta se convirtió en mi general en esta batalla. Mientras ella preparaba agua caliente, yo fui a la tienda más cercana y compré ropa nueva, artículos de higiene y comida nutritiva. El momento en que los bañamos fue desgarrador. Ver la suciedad cayendo de sus pequeños cuerpos y descubrir las marcas de descuido en su piel me quemaba por dentro. Pero después del baño, cuando Brenda se puso su ropa nueva y limpia, y Guillén devoró un plato de comida de verdad, vi un brillo en sus ojos que no estaba ahí cuando llegué. Esa noche, en la seguridad de la casa de doña Marta, mis hermanos finalmente durmieron sin miedo. Marta me miró y me dijo: hijo, tú hiciste lo que Arturo nunca pudo, ser un hombre de verdad. Yo me encargaré de cuidarlos mientras tú pones orden en este caos. Pasamos las siguientes horas en un suspenso absoluto. Sabía que Arturo podía aparecer en cualquier momento, y el reporte policial ya estaba hecho. Me quedé sentado cerca de la ventana de doña Marta, vigilando mi antigua casa en la oscuridad. Tenía todos los recibos de las transferencias de los últimos 3 años impresos, las fotos del estado en que encontré la casa y el testimonio firmado de Marta. Estaba listo para la guerra. No me importaba si el resto de la familia me llamaba traidor o mal hijo. Iba a usar todo el peso de la ley para quitarle a Arturo lo único que le quedaba para manipular a mis hermanos. La justicia no es solo un papel, es lo que haces cuando el protector se convierte en el depredador. La mañana siguiente trajo consigo el primer rayo de esperanza real. Tras una noche de vigilancia en el sillón de doña Marta, recibí el correo que tanto temía abrir. Los coordinadores de mi beca en Canadá habían respondido. Con las manos temblorosas, leí sus palabras: no solo entendían mi situación, sino que, debido a mi historial académico impecable, me otorgaban una licencia humanitaria. Mi beca no estaba en riesgo y mi lugar en la universidad me esperaría el tiempo que fuera necesario. Sentí que un peso de 1000 toneladas se desprendía de mis hombros. Por primera vez en años, pude respirar. Tenía el apoyo de mi universidad, tenía ahorros y, lo más importante, mis hermanos estaban desayunando fruta fresca y leche en la cocina de Marta, lejos de la casa del terror. Pero la paz duró poco. Alrededor del mediodía, un taxi desvencijado se detuvo frente a nuestra casa. Desde la ventana de doña Marta, vi bajar a una sombra de lo que solía ser mi padre. Arturo estaba en un estado deplorable, su ropa, la que yo mismo le había enviado desde Canadá, estaba rota y manchada de lo que parecía ser vómito y sangre seca. Tenía un golpe morado que le cerraba casi por completo el ojo izquierdo y caminaba con una cojera errática, producto de quién sabe qué pelea de apuestas o borrachera de varios días. No pude contenerme. La rabia que había acumulado durante 3 años de trabajos forzados en la nieve estalló. Salí a la calle antes de que él pudiera meter la llave en la cerradura. Al verme, Arturo no mostró alegría, ni sorpresa, ni vergüenza. Sus ojos inyectados en sangre se llenaron de un odio puro.
¿Qué haces aquí, infeliz? Me gritó, arrastrando las palabras. ¿Viniste a vigilar tu dinero? Y lárgate de mi casa antes de que te rompa la cara. Cuando Arturo se lanzó contra mí, no vi a un padre. Vi a un animal acorralado. A pesar de su aspecto demacrado y sus ropas sucias, poseía una fuerza bruta que me dejó paralizado por un segundo. Seguramente eran años de peleas en cantinas y calles lo que le habían dado esa resistencia inhumana. Antes de que pudiera reaccionar, Arturo se abalanzó sobre mi cuello. Sentí sus dedos, ásperos y llenos de odio, apretando mi garganta con una intención clara, quería apagar mi voz. El aire dejó de entrar a mis pulmones y el mundo empezó a llenarse de manchas negras. Logré zafarme de un empujón, pero él no se detuvo. Tomó una piedra de la jardinera vecina y me la estrelló en el hombro, el dolor fue un rayo eléctrico que me recorrió el cuerpo. La pelea se volvió una carnicería en plena calle. Arturo me tomó por los hombros y, con una violencia que me hizo crujir los huesos, me azotó contra el pavimento. Sentí el impacto del concreto en mi espalda y el sabor metálico de la sangre en mi boca. Él gritaba cosas incoherentes, insultos que mezclaban su odio hacia mi madre fallecida y su resentimiento por mi éxito en Canadá. Me sujetó del cabello y golpeó mi cabeza contra el suelo una y otra vez. En ese momento, lo entendí, no estaba tratando de darme una lección, estaba tratando de matarme. La desesperación me dio fuerzas, logré patearlo en el estómago y rodar para ponerme de pie. Los vecinos gritaban desde sus azoteas, algunos lanzaban cubetas con agua para separarnos, pero Arturo estaba en un trance de furia asesina. Volvió a la carga con otra piedra en la mano, listo para darme el golpe final en el cráneo. Fue en ese segundo de terror absoluto cuando las sirenas se hicieron presentes. Los oficiales no perdieron tiempo, al ver a un hombre ensangrentado y fuera de sí tratando de aplastar la cabeza de un joven indefenso, actuaron con toda la fuerza. 4 policías tuvieron que someterlo para lograr que soltara la piedra y me soltara el cuello. Mientras me ayudaban a levantarme y los paramédicos de la ambulancia empezaban a revisarme las marcas de los dedos en la garganta, la situación legal de Arturo cambió drásticamente. Ya no era solo una denuncia por abandono y maltrato infantil. El oficial a cargo se acercó a mí mientras veía cómo Arturo seguía lanzando patadas desde la patrulla. Joven, con estas marcas y los testimonios de los vecinos, esto no es solo descuido familiar. Esto es un intento de homicidio, me dijo seriamente. Esa noche, mientras ponía hielo sobre mis heridas en la seguridad de la casa de doña Marta, recibí el reporte, Arturo Romero enfrentaría cargos por abandono, maltrato infantil agravado, lesiones y tentativa de homicidio. Mi propio padre había intentado enviarme a la tumba, y esa fue la señal definitiva de que yo ya no le debía nada. Ni dinero, ni respeto, ni piedad. El proceso legal fue una montaña rusa de emociones y burocracia. Durante las semanas siguientes, mi vida se dividió entre las oficinas del Ministerio Público, los peritajes psicológicos para mis hermanos y las audiencias frente al juez. Pero no estaba solo. Doña Marta no se separó de nosotros ni un segundo. Ella se convirtió en el testigo clave, relatando con lujo de detalle cada noche que Arturo dejó a los niños llorando de hambre mientras él se perdía en sus vicios. Presentamos las pruebas, 3 años de transferencias bancarias desde Canadá que sumaban una pequeña fortuna, fotos del estado deplorable de la casa. El reporte médico de las huellas de asfixia en mi cuello y el testimonio de los vecinos. Arturo intentó defenderse diciendo que yo era un hijo resentido que quería robarle su propiedad, pero cuando el juez vio las fotos de Brenda y Guillén desnutridos, su defensa se desmoronó por completo. La gran pregunta era, ¿quién se quedaría con los niños? Yo quería llevármelos a Canadá, pero la realidad legal era complicada. Mi visa de estudiante y mi ritmo de trabajo en la ingeniería no eran el ambiente ideal para 2 niños pequeños que acababan de pasar por un trauma tan severo. Además, ellos necesitaban estabilidad, su idioma, sus raíces y, sobre todo, a la única figura materna que conocían. Fue entonces cuando, en una reunión privada con los abogados y el trabajador social, propusimos algo que nació del amor puro. Doña Marta, a pesar de su edad, estaba dispuesta a solicitar la custodia legal. Yo, por mi parte, me comprometí legalmente ante el juez a ser el proveedor total de su sustento. Firmamos un fideicomiso donde mis ahorros de Canadá y una parte mensual de mis futuros ingresos como ingeniero irían directamente a una cuenta administrada para la educación y bienestar de Brenda y Guillén. Bajo el cuidado de Marta. Para que entiendan por qué confié la vida de mis hermanos a ella, tienen que conocer quién es Marta. Ella es una mujer de 60 años que ha conocido el dolor de cerca, pero que nunca permitió que la amargara. Fue viuda muy joven, su esposo, un hombre trabajador y bondadoso, falleció tras una batalla devastadora contra el cáncer. A pesar de que siempre soñaron con llenar su casa de risas, Marta nunca pudo tener hijos propios.
Por eso, desde que mi madre y yo llegamos a la casa de al lado hace más de 20 años, ella nos adoptó en su corazón. Ella fue la que sostuvo la mano de mi madre en sus últimos momentos y la que me ayudó a no desmoronarme cuando me quedé huérfano. Para ella, yo no era solo el hijo de la vecina, yo era el hijo que la vida no le dio. Y ese mismo amor infinito, esa sed de proteger a una familia, fue lo que volcó sobre Brenda y Guillén cuando Arturo los abandonó en la oscuridad. Durante las audiencias, Marta se sentó en el estrado con una dignidad que dejó mudo al tribunal. Relató cómo les pasaba comida por la barda, cómo les cantaba desde el jardín para que no tuvieran miedo cuando Arturo los dejaba bajo llave y cómo ella misma se privaba de cosas para asegurar que mis hermanos tuvieran un plato de sopa. Señor juez, dijo Marta con voz firme, yo no tengo nietos de sangre, pero estos niños son mi vida. Mi casa es suya, mi tiempo es suyo y mi amor es para ellos. El juez, conmovido por el sacrificio que yo había hecho y por la devoción de nuestra vecina, dictó sentencia. Arturo Romero fue condenado a varios años de prisión por abandono, maltrato infantil agravado y tentativa de homicidio. Se le retiró de forma permanente la patria potestad. Cuando escuché el mazo del juez golpear el estrado, sentí que finalmente podía soltar el aire que llevaba contenido desde que me fui de México. Mis hermanos no serían llevados a un orfanato estatal, ni quedarían a la deriva. Se quedarían en la casa de al lado, con la mujer que los amaba como si fueran propios, y con la seguridad económica que yo les garantizaba desde el norte. Al salir de la audiencia, doña Marta me abrazó y me dijo, vete tranquilo a terminar tu carrera, Jesús. Aquí tus hermanos van a crecer con amor, y cada peso que mandes se convertirá en su futuro, te lo juro por tu madre. El regreso a Canadá fue muy distinto esta vez. Ya no cargaba con el peso de la duda o la culpa, ahora cargaba con un propósito renovado. Pero antes de sumergirme de nuevo en los libros, ocurrió algo que no esperaba. Recibí llamadas de mis tíos y primos, la familia de sangre de mi padre. Yo esperaba reclamos, pero lo que recibí fue gratitud. Muchos de ellos sabían lo que Arturo estaba haciendo, pero tenían miedo de su temperamento o no querían meterse en problemas legales. Me dieron las gracias por tener el valor que ellos no tuvieron y por haber salvado a los niños de un destino fatal. Eso terminó de limpiar mi conciencia. Pasaron los meses y finalmente llegó el día, mi graduación. Me recibí como ingeniero con honores. Pero el mejor regalo no fue el diploma. Debido a la gravedad de los cargos contra mi padre y al hecho de que yo ya contaba con una oferta de trabajo estable y residencia en Canadá, inicié un proceso migratorio especial por reunificación familiar y razones humanitarias. El juez en México y las autoridades canadienses evaluaron el caso. No solo me otorgaron la custodia total y los permisos para llevarme a Brenda y Guillén, sino que, al demostrar que doña Marta era su cuidadora primaria y mi único apoyo familiar real, logramos algo increíble. Le otorgaron una visa de residencia como parte de nuestro núcleo familiar. Aún recuerdo el día que los tres bajaron del avión en Toronto. Brenda y Guillén venían abrigados hasta la nariz, con los ojos bien abiertos al ver la nieve por primera vez. Y detrás de ellos, doña Marta, con su misma sonrisa bondadosa, pero ahora luciendo un abrigo grueso y la tranquilidad de quien sabe que ya no tiene que pasar comida por una barda a escondidas. Ahora vivimos los cuatro en una casa pequeña pero llena de luz. Marta sigue siendo el corazón del hogar, cuidando a los niños mientras yo trabajo, y yo sigo siendo el pilar que prometí ser aquel día en el aeropuerto. A veces, cuando el silencio cae en la casa, pienso en mi padre. Él sigue cumpliendo su condena en una prisión de México. He decidido no volver a verlo ni permitir que tenga contacto con mis hermanos. Algunos dicen que la sangre es sagrada y que un hijo nunca debería denunciar a su padre, sin importar qué. Me preguntan si soy el malo por haberlo enviado a la cárcel y haberle quitado todo. Pero luego miro a Brenda estudiando para sus clases de francés y a Guillén jugando sin miedo en la sala, y sé la respuesta. Yo no destruí a mi padre, él se destruyó a sí mismo con sus vicios y su violencia. Yo solo hice lo que un verdadero hombre hace, proteger a los que no pueden protegerse. Así que, Reddit, les pregunto, ¿soy el malo por haber denunciado a mi padre para darle a mis hermanos la vida que él les robó? Yo creo que no. Creo que la familia no es solo la sangre que compartes, sino el amor que proteges y las promesas que cumples. Hoy, por fin, los Romeros somos felices.